Iba de camino a casa de mi hija para cenar, esperando con ansias una cálida velada familiar, cuando mi abogado me envió un mensaje. Llámame urgentemente. El corazón me dio un vuelco. Marqué el número, y lo que me dijo sobre mi hija me dejó conmocionado. No creerán lo que quería hacer. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran ahora. Mis manos estaban firmes sobre los informes trimestrales cuando mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con el nombre de Mauricio. Llámame de inmediato. Emergencia respecto a Valeria. MR. El bolígrafo se me resbaló de los dedos. 30 años construyendo tecnosoluciones. Y nunca había visto a Mauricio Reyes escribir la palabra emergencia sobre un asunto familiar. Marqué antes de que la pantalla se apagara. ¿Arturo? Su voz era de acero profesional. Necesito advertirte. Valeria presentó una demanda. Quiere que te declaren incompetente para dirigir Tecnosoluciones. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Es mi hija, tiene un grupo de accionistas. Afirman que has perdido tu agudeza debido a inestabilidad emocional. Me dejé caer en mi silla. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, el horizonte de la ciudad se veía borroso. La misma vista que había contemplado durante décadas mientras construía esta empresa. Para ella, ¿cuánto tiempo tengo? La audiencia es en una semana. Necesitamos actuar rápido. La boca se me secó. ¿Una semana? Mauricio. Ella ha estado preparando esto durante meses. La documentación es extensa. Registros financieros que muestran decisiones supuestamente erráticas, testimonios de reuniones de la Junta. Me levanté, caminando de un lado a otro entre mi escritorio y la ventana. La lluvia dejaba surcos en el cristal como lágrimas que no podía derramar. ¿Qué testimonios? Afirmaciones sobre arrebatos emocionales. Decisiones estratégicas cuestionables. Te están pintando como un hombre que está perdiendo el control. Eso es absurdo, pero incluso al decirlo, la duda se instaló en mí. ¿Había mostrado demasiada pasión en las reuniones recientes? ¿Había defendido viejas estrategias con demasiada ferocidad? Lo sé. Pero tienen documentos, Arturo. Muchos. De repente, la oficina pareció más pequeña. Los premios que cubrían las paredes, las fotos de las ceremonias de inauguración, todo carecía de sentido. Si mi propia hija podía arrebatármelo, ¿quién más lo sabe? La demanda está sellada por ahora. Pero los accionistas que ha reclutado, Julián Correa, Patricia Vélez y otros 3, se reúnen mañana. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Ella los reclutó? ¿Con promesas de mayores dividendos bajo un nuevo liderazgo? Su liderazgo. La traición me dolió más que cualquier pérdida empresarial que hubiera enfrentado. Valeria, mi hija brillante y ambiciosa, la que había preparado para que finalmente tomara el relevo. Pero no así. Nunca así. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Registros financieros. Documentación médica que demuestre tu competencia. Testigos de buena conducta. Estamos construyendo una defensa desde cero en 7 días. Cerré los ojos. Hace 48 horas, había estado planeando mencionar su ascenso a directora ejecutiva dentro del año. Ahora ella estaba tratando de destruirme. Mauricio, ¿estás ahí? Estoy aquí. Mi voz sonaba extraña. Programa las reuniones que necesites. Despejaré mi agenda. Bien. ¿Y Arturo? No la confrontes todavía. Necesitamos entender primero su estrategia. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, pero la calidez se había ido de la habitación. Se había ido de mi vida. Recogí mis cosas mecánicamente, el abrigo, el maletín, las llaves, la misma rutina que había seguido durante 30 años. Pero todo había cambiado en una sola llamada telefónica. El ascensor descendió en silencio. 50 pisos más abajo, sentía las piernas temblorosas. En el estacionamiento, me senté en mi coche durante 10 minutos, con las manos en el volante, tratando de encontrarle sentido a todo. Valeria iba a cenar con su familia esta noche. Nuestra tradición semanal. ¿Debería ir? ¿Fingir que no había pasado nada? La idea de sentarme frente a ella, manteniendo una conversación trivial mientras ella planeaba mi destrucción, pero quizás necesitaba ver su rostro,
estudiar sus expresiones, entender en quién se había convertido mi hija. Arranqué el motor y me incorporé al tráfico vespertino de la ciudad, en dirección a la zona residencial, hacia respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. La puerta de la casa de Valeria se abrió antes de que pudiera llamar. Estaba allí, con su suéter color crema, con una sonrisa perfectamente calibrada. «Papá». Justo a tiempo su abrazo se sintió ensayado. «Entra. Hace mucho frío afuera». Estudié su rostro en busca de grietas en la máscara. No encontré ninguna. Mía ha estado preguntando por el abuelo todo el día. Valeria me guió por el vestíbulo. Te hizo otro dibujo. La casa olía a pollo asado y a mentiras. La seguí hasta la cocina abierta donde Mateo estaba poniendo la mesa. Levantó la vista con una energía nerviosa. «Arturo, qué bueno verte». Su apretón de mano se prolongó demasiado. «¿Te ofrezco algo de beber? ¿Vino? ¿Algo más fuerte?» «Vino está bien». Observé a Valeria moverse por la cocina. Eficiente, controlada, de la misma manera que manejaba las reuniones de la junta. Mía entró corriendo con un overol manchado de pintura. «Abuelo». La levanté con facilidad, agradecido por algo genuino en esta casa de apariencias. «¿Qué es eso que oigo sobre un dibujo?» «Somos nosotros en la oficina. Mira, ese eres tú en tu gran escritorio. Y esa soy yo en la silla giratoria». Me entregó un dibujo a crayón. Figuras de palo con lo que parecían ser los colores del logo de Tecnosoluciones. Inocente. Confiada. Todo lo que su madre no era. «Es precioso». Cariño. Le di un beso en la frente, sorprendiendo a Valeria que nos observaba. Algo parpadeó en su expresión. «¿Culpa? ¿Cálculo?» «Mía, lávate las manos para cenar», dijo Mateo, con la voz demasiado alegre. Valeria se movía entre la estufa y la encimera con una eficiencia practicada. «Papá, te ves cansado. ¿Quizás deberías descansar más?» La pregunta cargada. La miré a los ojos. «El trabajo me mantiene alerta. Por cierto, ¿cómo van las cosas en el departamento de finanzas?» Se detuvo, con una cuchara de madera a medio camino de su boca para probar. «No hablemos de trabajo en la cena». «¿Desde cuándo?» Mantuve un tono ligero. «Normalmente te encanta hablar de las proyecciones trimestrales». Esta noche no se volvió hacia la estufa. «El tiempo en familia es sagrado, sagrado, como solía ser la lealtad». Mateo carraspeó. «Mía hizo ese dibujo durante su clase de arte de hoy. Ha estado hablando de visitar la oficina de nuevo. Quizás la próxima semana», dije, preguntándome si todavía tendría una oficina la próxima semana. Mía se subió a su silla elevadora. «Abuelo, ¿puedes contar la historia de la primera computadora?» «¿Qué historia, cariño?» «Cuando construiste la empresa en el garaje». Miré a Valeria. Estaba cortando el pollo con precisión quirúrgica. «Eso fue antes de que naciera tu mami. No teníamos nada más que ideas y determinación». «¿Y la abuela Elena ayudó?», añadió Mía. El cuchillo se detuvo. Los hombros de Valeria se tensaron. «Sí», dije en voz baja. «La abuela Elena ayudó con todo». El silencio se prolongó. Mateo lo llenó encendiendo música de fondo, algo clásico y seguro. La cena transcurrió con una normalidad artificial. Mía parloteaba sobre el preescolar. Mateo hablaba de su último proyecto de arquitectura. Valeria hacía preguntas educadas sobre mi salud, mi sueño, si estaba comiendo bien. Cada palabra se sentía como un reconocimiento. «El pollo está excelente», dije. La receta de mamá, la voz de Valeria, tenía un filo. Siempre decía que cocinar era cuestión de amor, no de perfección. Otra declaración cargada. Elena había dicho eso. Generalmente mientras intentaba que yo pasara menos tiempo en la oficina. Era sabia en muchas cosas. Sí. Lo era. El tenedor de Valeria chocó contra su plato. Entendía las prioridades. La acusación quedó suspendida en el aire. Mía nos miró, sintiendo la corriente subterránea. «Abuelo, ¿por qué estás triste?» De la boca de los niños. «No estoy triste, cariño, solo estoy pensando, aunque, en lo mucho que me gustan nuestras cenas familiares». Los ojos de Valeria se encontraron con los míos a través de la mesa. Por un momento vi a la niña que solía esperar junto a la ventana a que yo volviera a casa. Pero el momento pasó. «¿Más vino?», preguntó Mateo, ya buscando la botella. La velada avanzó a paso de tortuga. Postre, café,
Mía mostrándome sus últimos dibujos. Rituales familiares normales enmascarando una traición extraordinaria. A las 8:15, me levanté para irme. Gracias por la cena. Como siempre, estuvo perfecta. Valeria me acompañó a la puerta. Papá, ¿estás seguro de que estás bien? Pareces diferente esta noche. Estudié su rostro. La preocupación parecía genuina. Quizás lo era. Quizás se había convencido a sí misma de que esto era por mi propio bien. Estoy bien, mi amor. Solo reflexionando sobre lo mucho que Tecnosoluciones significa para mí. Para nuestra familia, algo cambió en su expresión. La guardia se levantó. Conduce con cuidado. Las carreteras están resbaladizas esta noche. Le di un beso en la mejilla. No se apartó, pero tampoco se inclinó hacia mí. Buenas noches, Valeria. Buenas noches, papá. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic. Me quedé en los escalones de su porche. La lluvia comenzaba a caer de nuevo. A través de la ventana podía verla recogiendo los platos, moviéndose eficientemente, metódicamente, planeando mi destrucción. Estacioné con vistas al lago de la ciudad. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua negra. Me temblaba la mano mientras volvía a marcar a Mauricio. Arturo, ¿cómo fue la cena? Como una actuación. Sabe cómo actuar preocupada mientras me apuñala por la espalda. La lluvia tamborileaba en el parabrisas. Cuéntamelo todo. Ha estado preparándose durante 6 meses. Tiene registros de tus arrebatos emocionales en las reuniones. ¿Qué arrebatos? Siempre me he controlado. La reunión de adquisición de Anderson. Cuando rechazaste su oferta a la baja, aparentemente levantaste la voz. Ella lo documentó como ira irracional que amenazaba las relaciones de la empresa. Recordé esa reunión. Había sido apasionado, no furioso. Había una diferencia. ¿Qué más? Decisiones financieras que ha etiquetado como sentimiento por encima de la estrategia. La asociación benéfica con la fundación de Elena. El programa de retención de empleados. Cosas que costaron dinero pero no eran estrictamente rentables. Se me hizo un nudo en la garganta. Esas fueron buenas decisiones. Lo sé, pero ella las está presentando como decisiones emocionales en lugar de lógica empresarial. Arranqué el motor, necesitaba moverme. ¿Cuál es su cronograma? La audiencia es el próximo viernes. Si gana, obtiene el control temporal mientras te sometes a una evaluación psicológica. Y si me niego, los accionistas pueden votarte de todos modos. Tiene suficiente respaldo. Conduje por las calles vacías de la ciudad, procesando el alcance de su traición. No solo atacándome a mí, sino desmantelando todo lo que había construido con una precisión cuidadosa. En casa, subí a mi estudio. 30 años de recuerdos cubrían las paredes. Premios, fotos, los restos de una vida exitosa. Abrí mi caja fuerte y saqué las cartas de Elena, las que había escrito durante sus últimos meses. Cuando sabía que se estaba muriendo, cuando había intentado advertirme sobre las prioridades. Arturo, Valeria necesita tu atención más que la empresa. Cree que no la quieres. Desestimé las preocupaciones de Elena en ese entonces. Valeria era exitosa, independiente, próspera. ¿Cómo podía dudar de mi amor? Pero aparentemente, la duda se había convertido en algo más oscuro. Encontré la carpeta marcada como Valeria, personal, expedientes escolares, boletines de calificaciones, fotos de eventos de la empresa donde había estado a mi lado, orgullosa y ansiosa. ¿Cuándo se había agriado ese orgullo hasta convertirse en resentimiento? Mi computadora sonó con un correo electrónico encriptado de Mauricio. Documentos legales. La queja formal de Valeria, densa en acusaciones y recomendaciones médicas. El sujeto muestra una creciente volatilidad emocional y apego a prácticas comerciales obsoletas. Su negativa a adoptar estrategias corporativas modernas sugiere una flexibilidad cognitiva disminuida, consistente con una etapa temprana de demencia o depresión tras la pérdida de su cónyuge. Depresión tras la pérdida de su cónyuge. Estaban usando la muerte de Elena en mi contra, usando mi dolor como prueba de incompetencia. Me serví 3 dedos de whisky y seguí leyendo. Testigos de buena conducta que testificaron sobre mi juicio en declive. Analistas financieros que argumentaban que mis decisiones eran impulsadas emocionalmente.
expertos médicos preparados para sugerir que necesitaba una intervención compasiva. Un asesinato de mi reputación a gran escala, envuelto en preocupación por mi bienestar. La brillantez era innegable y dolorosa. A la 1 de la madrugada, cerré la computadora portátil y me senté en la oscuridad. La lluvia continuaba contra las ventanas. La casa se sentía enorme y vacía. La fotografía de Elena observaba desde mi escritorio. Ella sabía que este día llegaría. Había intentado evitarlo. Ella no entiende por qué amas más a la empresa que a ella. Pero yo no amaba más a la empresa. La había construido para ella. Para el futuro de nuestra familia. Cada noche hasta tarde, cada cena perdida, cada sacrificio había sido por ellas. De alguna manera, no había logrado comunicar eso. No había logrado mostrarle a Valeria que mi ambición era amor, expresado en el único lenguaje que conocía. Ahora ella hablaba un idioma diferente. El lenguaje de la guerra corporativa. Y lo había aprendido bien. Demasiado bien. Abrí mi teléfono y comencé a escribir notas, nombres de aliados, estrategias potenciales, formas de probar mi competencia mientras desmantelaba su caso. Si Valeria quería una guerra, la tendría, pero había subestimado a su oponente. No había construido tecnosoluciones rindiéndome ante fuerzas superiores. La había construido superándolas en inteligencia. El amanecer todavía estaba a horas de distancia, pero sentí que algo se agitaba. No solo ira o dolor. Estrategia. Propósito. Mi hija le había declarado la guerra a todo lo que había construido, a todo lo que yo era. Era hora de recordarle quién le enseñó a pelear. El ascensor subía hacia el piso de Andrés con una precisión deliberada. Ajusté el maletín que contenía 2 semanas de pruebas. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. La oficina de la esquina de Andrés ocupaba el mismo edificio que la mía. 3 pisos más abajo. La misma vista del lago. Una perspectiva diferente de todo lo demás. Su asistente me hizo pasar. Lo está esperando, señor Hansen. Andrés levantó la vista de las proyecciones trimestrales, con los lentes para leer en la punta de la nariz. 60 años de amistad en esos familiares ojos azules. Arturo. Justo a tiempo. Estaba revisando el «Necesitamos hablar». Puse el maletín sobre su mesa de conferencias con un golpe deliberado. «Cierra la puerta». Algo en mi tono lo hizo moverse rápidamente. La puerta se cerró con un clic. ¿Qué pasa? Valeria está tratando de que me declaren incompetente. El rostro de Andrés pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, incredulidad, preocupación. Eso es imposible. Abrí el maletín. Los documentos legales se extendieron sobre la mesa pulida como planes de batalla. Presentó la demanda hace 2 semanas. Quiere el control temporal mientras me someto a una evaluación psicológica. Andrés se hundió en su silla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitaba entender primero el alcance. Saqué el análisis de los accionistas. Mira esto. El documento mostraba nuestra base de inversores mapeada como una campaña militar. Verde para los leales. Rojo para los convencidos por Valeria. Amarillo para los indecisos. Demasiado rojo. Correa ya se ha comprometido, dije. Patricia Vélez también. Y otros 3. Andrés estudió los nombres. Arturo le prometió a Correa un aumento del 15% en los dividendos. ¿Basado en qué? ¿Recortes de personal? Habla de implementar inteligencia artificial y automatización. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Eso destruiría la cultura empresarial que construimos durante 30 años. Pero los accionistas jóvenes no entienden esto. Solo les importan los números. Andrés había estado monitoreando las comunicaciones internas. Los privilegios de cofundador incluían el acceso a los sistemas de correo electrónico de la empresa. La inteligencia que había reunido pintaba un cuadro claro. Valeria había sido metódica. Se había acercado a cada accionista con promesas personalizadas. A Correa le dio proyecciones de ganancias. Vélez recibió estudios de eficiencia, otros escucharon discursos de modernización. Les está vendiendo una fantasía, dije. Una fantasía rentable. Andrés mostró cadenas de correos electrónicos en su computadora. Mira estos pronósticos de ingresos que está compartiendo. Los números eran agresivos, irreales, basados en despedir a la mitad de nuestro personal directivo y automatizar el servicio al cliente. Esto no es innovación.
Es vandalismo corporativo. Intenta explicarle eso a los accionistas que ven cómo se disparan las acciones de tecnología. Extendí los informes financieros sobre la mesa. Nuestro rendimiento real durante 3 años. Crecimiento constante. Ganancias consistentes. Empleados satisfechos. Hemos promediado un 12% de crecimiento anual, dije. Nuestra tasa de retención es del 94%. Los puntajes de satisfacción del cliente son líderes en la industria. Pero ella promete un 25% de crecimiento a través de una reestructuración estratégica. La frase me revolvió el estómago. Reestructuración estratégica. Lenguaje corporativo para destruir vidas. ¿Y qué hay de Correa? ¿Está completamente perdido? Andrés se reclinó. Quizás no. Respeta la estabilidad a largo plazo. Pero tiene miedo de perderse la próxima gran ola. Entonces le recordaremos lo que les pasa a las empresas que persiguen cada tendencia. Saqué una carpeta marcada como análisis de la competencia. Empresas que habían seguido la estrategia preferida de Valeria. La mayoría había implosionado en 5 años. ¿Recuerdas a Industrias TechFlow? Andrés asintió sombríamente. Automatizaron todo. El precio de las acciones se triplicó. Luego el servicio al cliente colapsó. Exactamente. Ahora valen el 20% de su valor máximo. Pasamos la siguiente hora trazando la estrategia. ¿Qué accionistas podrían salvarse? ¿Qué pruebas los convencerían? ¿Cómo presentar nuestro caso sin parecer desesperados? La lluvia afuera se había intensificado. Febrero en la ciudad significaba cielos grises constantes. El clima perfecto para la guerra corporativa. «Hay algo más», dijo Andrés en voz baja. «Su representación legal. Lorena Blas». Mauricio me informó. «Es buena. Agresiva. Convierte las salas de juicio en un teatro. Entonces le daremos un mejor espectáculo». La computadora de Andrés sonó con un recordatorio de calendario. Reunión de la Junta la próxima semana. Revisión trimestral de rutina. Ahí hará su jugada, dije. A menos que nosotros nos movamos primero. Cerré el maletín, pero dejé los documentos de análisis extendidos sobre la mesa de Andrés. Evidencia visual de nuestra campaña. Programa una reunión con Correa, dije. Esta semana, almuerzo privado. ¿Cuál es tu ángulo? Miedo. Muéstrale lo que les pasa a los inversores que apuestan contra un liderazgo probado. Andrés ya estaba buscando su teléfono. Desplazándose por los contactos. ¿El jueves funciona? ¿En un restaurante céntrico? Perfecto. Terreno neutral. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo afuera. En 2 horas, me había transformado de víctima a general. Valeria quería una guerra. La tendría. Pero había subestimado a su enemigo. No había construido tecnosoluciones rindiéndome ante fuerzas superiores. La había construido superándolas en inteligencia. El despacho de abogados de Mauricio ocupaba el piso 20 de un imponente edificio de oficinas, todo de caoba y autoridad encuadernada en cuero. Llegué 10 minutos antes. El maletín pesado con la inteligencia de Andrés. La recepcionista me ofreció un café. Acepté. Sería una mañana larga. ¿Señor Hansen? Mauricio apareció en la puerta de su oficina. ¿Listo para la guerra? Su sala de conferencias se había transformado en un centro de mando. Los documentos de la demanda de Valeria cubrían una pared. Mis materiales de defensa ocupaban otra, entre ellos, un espacio vacío esperando los planes de batalla. Muéstramelo todo, dije. Mauricio levantó una carpeta gruesa. La demanda oficial de Valeria. 47 páginas de acusaciones, pruebas y recomendaciones médicas. Hojeé las páginas de un asesinato de mi reputación quirúrgico. Cada defensa apasionada de los valores de la empresa, reformulada como inestabilidad emocional. Cada riesgo innovador reposicionado como juicio en declive. Afirma que has perdido el contacto con la realidad del mercado. Nuestras ganancias crecieron un 12% el año pasado, pero ella dice que eso se debe a sus iniciativas, no a las tuyas. La clásica Valeria, reescribiendo la historia con ella misma como la heroína. ¿Y sus pruebas? Mauricio sacó una pila separada. 6 meses de documentación. Reuniones donde supuestamente mostraste respuestas emocionales inapropiadas. Decisiones financieras que etiqueta como sentimiento por encima de la estrategia. La adquisición de Anderson. La asociación benéfica con la fundación de Elena.
el programa de retención de empleados. Todas buenas decisiones. Todas rentables a largo plazo. Todas descartadas como debilidad emocional. ¿Y su representación legal? Lorena Blas. La expresión de Mauricio se ensombreció. 38 victorias en 42 audiencias de competencia. Se especializa en disputas de empresas familiares. Es decir, sabe cómo hacer que los padres amorosos parezcan patriarcas en declive. Estudié la fotografía de Blas en la computadora de Mauricio. Rasgos afilados. Sonrisa depredadora. Una mujer que había construido una carrera destruyendo legados familiares. Lorena Blas es conocida por convertir las sesiones judiciales en teatro. Entonces escribiremos un guión mejor. Mauricio sacó nuestra estrategia de defensa. Testigos de buena conducta. Pruebas financieras. Evaluaciones médicas que prueban mi agudeza mental. He programado evaluaciones cognitivas con 3 médicos independientes. Análisis de sangre. Evaluación psicológica. Examen físico completo. ¿Exagerado? Necesario. Blas cuestionará tu competencia desde todos los ángulos. La ironía era amarga. A los 62 años era más agudo que la mayoría de los hombres de la mitad de mi edad. Pero Valeria había convertido en un arma mi dolor por la muerte de Elena. Está alegando una respuesta de trauma tardío. Deterioro emocional tras la pérdida de su cónyuge. Manifestado en un mal juicio empresarial y una mayor volatilidad, usando la memoria de Elena en mi contra. El cálculo era impresionante. ¿Cuál es nuestra contraestrategia? Mauricio sonrió por primera vez esa mañana. Convertir su mayor fortaleza en una debilidad. Extendió nuestras propias pruebas. Las promesas de Valeria a los accionistas. Proyecciones financieras poco realistas. Cadenas de correo electrónico que mostraban su campaña de engaño de 6 meses. Vamos a presentar una contrademanda. ¿Por qué? Incumplimiento del deber fiduciario. Conspiración para defraudar a los accionistas. Imposición intencional de angustia emocional. El último cargo se sentía personal. Lo cual era. ¿Funcionará? La obligará a defender sus propias acciones en lugar de solo atacar las tuyas. Mauricio sacó un documento formal. Nuestra contrademanda. 23 páginas de acusaciones legales envueltas en lenguaje corporativo. Se enfurecerá. Bien. La gente enojada comete errores. Firmé los papeles con manos firmes. Sin temblores ahora, solo una fría determinación. ¿Cuándo la presentamos? Hoy. Blas la tendrá a las 5 de la tarde. La lluvia afuera se había convertido en aguanieve. Febrero en la ciudad siempre era brutal. El clima perfecto para la guerra legal. Una cosa más, dijo Mauricio. La fecha de la audiencia. 15 de marzo. 3 semanas, calculé rápidamente. ¿Tiempo suficiente para preparar a los testigos? Si nos movemos rápido. La asistente de Mauricio llamó a la puerta. Disculpen. El señor Wilson está aquí para la cita de las 11:30. Andrés entró, llevando su propio maletín. La alianza se estaba expandiendo. Caballeros, dijo. Listos para salvar nuestra empresa. Los 3 nos paramos alrededor de la mesa de conferencias, mirando las pruebas de la traición familiar extendidas sobre la caoba pulida. Valeria quería jugar a juegos legales, dije. Ahora le toca aprender las reglas. Afuera, el horizonte de la ciudad desaparecía en una niebla gris. Pero dentro de esta habitación, la claridad se estaba cristalizando. La guerra había sido declarada. Las posiciones habían sido elegidas. Era hora de recordarle a mi hija quién le enseñó a pelear. Llegué 15 minutos antes, eligiendo una mesa junto a la ventana con vistas al caos controlado del mercado. Marzo en la ciudad traía un tímido calor primaveral. Vendedores pregonando las primeras flores bajo cielos nublados. El café era amargo. Apropiado. Valeria apareció a las 2:15 en punto. Vestida con su traje de negocios color carbón. Blindada para la batalla. Observó el café antes de acercarse, calculando salidas y testigos. Papá se sentó frente a mí, manteniendo la distancia. Gracias por venir. Tu mensaje decía que era importante. Estudié su rostro. Parecía cansada, más delgada que en nuestra última cena. Llevar el peso del engaño no era fácil, ni siquiera para ella. ¿Cómo está Mía? Bien. Preguntando por ti, las palabras llevaban una acusación. Yo era el abuelo ausente, el padre adicto al trabajo, el hombre que eligió los negocios por encima de la familia.
¿Y Mateo? Ocupado con sus proyectos, su voz era cuidadosamente neutral. Estábamos bailando alrededor de la conversación real, dos combatientes probando las defensas antes de entrar en combate. Valeria, ¿por qué no viniste a hablar conmigo directamente? Algo parpadeó en su expresión. ¿Sorpresa? ¿Culpa? ¿Sobre qué? Todavía manteniendo la mentira. Impresionante. Sobre tus preocupaciones, tus ideas para la empresa, tus planes. Cuando lo intenté, siempre estabas ocupado con la empresa. Ahí estaba, el corazón de todo. Construí esto para ti. Su risa fue amarga. No, papá, lo construiste para ti. Yo solo era un añadido. La acusación golpeó como un golpe físico. Eso no es verdad, ¿no lo es? Se inclinó hacia adelante, la ira rompiendo su cuidadoso control. Cada cena familiar interrumpida por llamadas de negocios, cada vacación acortada por reuniones, cada obra escolar a la que faltaste por presentaciones de la junta. Los recuerdos volvieron en tropel, los rostros decepcionados de Elena. La aceptación resignada de Valeria cuando no pude asistir a su ceremonia de graduación universitaria. Estaba proveyendo para nuestra familia, estabas alimentando tu ego. El silencio se extendió entre nosotros. Los vendedores del mercado gritaban sus precios afuera. La vida normal continuaba mientras nosotros diseccionábamos 35 años de dolor acumulado. Quiero modernizar la empresa, pero bloqueas todas mis iniciativas. Quiero preservar lo que funciona. ¿Lo que funciona? Su voz se elevó ligeramente. Papá, nos estamos quedando atrás. Las empresas de tecnología nos están superando. Nuestros sistemas están obsoletos. Nuestros métodos son anticuados. Nuestros métodos construyeron algo duradero. Algo que se está muriendo. Sacó su teléfono, mostrándome proyecciones de la industria, gráficos y tablas que pintaban a Tecnosoluciones, como un dinosaurio esperando la extinción. La automatización podría aumentar nuestra eficiencia en un 40%. La implementación de inteligencia artificial podría reducir los costos operativos a la mitad. Las opciones de trabajo remoto podrían expandir nuestra reserva de talentos a nivel mundial y eliminar a la mitad de nuestra fuerza laboral en el proceso. Algunos puestos serían reestructurados. Destruidos, terminé. Estás hablando de destruir vidas, familias, personas que nos han dado décadas de lealtad. Su mandíbula se tensó. Los negocios no se tratan de lealtad, papá. Se tratan de resultados. ¿Cuándo te volviste tan fría? Cuando me di cuenta de que el sentimiento no paga dividendos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una cuchilla. No era mi hija la que hablaba. Era otra persona por completo. ¿Quién te enseñó eso? Tú me miró directamente a los ojos. Cada vez que elegiste la empresa por encima de nosotros, cada vez que demostraste que el éxito importaba más que las personas, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era ira, no era traición, comprensión. Nunca quisiste decir muchas cosas. Papá recogió su teléfono y su bolso, pero las intenciones no cambian los resultados. Valeria, espera, se quedó de pie, mirándome con los ojos de Elena y el rostro de una extraña. Ya no soy la niña que espera junto a la ventana. No necesito tu aprobación. No necesito tu permiso. No necesito tu empresa. Pero la quieres. Quiero salvarla. De ti. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus tacones resonando contra el suelo de madera. En la puerta, se detuvo. Dale mi cariño a Mía. Luego se fue, desapareciendo entre la multitud del mercado. Me senté solo con un café frío y una comprensión aún más fría. Mi hija no solo se estaba llevando mi empresa, se estaba vengando de 35 años de abandono percibido. Y quizás tenía razón. Los escalones del juzgado estaban resbaladizos por la lluvia de la mañana. Los subí lentamente, maletín en mano, observando al equipo legal de Valeria organizarse como depredadores. Lorena Blas estaba en el centro, su traje elegante brillando bajo los cielos grises de la ciudad. Valeria vestía de azul marino, conservadora, competente, la hija obediente que protegía los activos familiares de un patriarca en declive. No me miró a los ojos. Dentro, la sala del tribunal bullía con una energía silenciosa. Los accionistas llenaban la galería. Periodistas de negocios,
abogados curiosos atraídos por el drama familiar que se desarrollaba en público. Mauricio me tocó el brazo. Recuerda, mantén la calma. Responde con claridad. El juez Ferrer dio inicio a la sesión. 70 años, cabello plateado, reputación de procedimiento sin rodeos. Caso número 2025-347, Hansen contra Tecnosoluciones, Incorporado. Lorena Blas se levantó como una serpiente al ataque. Su señoría, este caso concierne a un ejecutivo de edad avanzada cuyo juicio se ha visto comprometido por el dolor y la terquedad. Caminó hacia el jurado, gesticulando elegantemente. Un arte escénico disfrazado de argumento legal. El señor Hansen ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Su apego emocional a prácticas comerciales obsoletas amenaza el valor para los accionistas y la seguridad de los empleados. Documentos aparecieron en la pantalla. Gráficos financieros. Transcripciones de reuniones. 6 meses de pruebas cuidadosamente seleccionadas. La demandante, la señora Valeria Hansen, busca la tutela temporal para proteger la empresa que su padre construyó de sus propias capacidades en declive. La voz de Blas resonó en la sala como un veneno cubierto de miel. Profesional, persuasiva, mortal. Luego Valeria subió al estrado de los testigos. Mi hija, mi brillante y ambiciosa hija, jurando bajo juramento para destruirme. Señora Hansen, comenzó Blas suavemente. Por favor, describa el comportamiento reciente de su padre. Mi padre se guía por las emociones, no por la lógica empresarial. La voz de Valeria se mantuvo firme. Toma decisiones basadas en sentimientos personales en lugar de datos financieros. ¿Puede proporcionar ejemplos? La asociación benéfica con la fundación de mi madre. Nos cuesta $200,000 anuales sin un retorno medible. Cuando sugerí redirigir esos fondos, se agitó. Agitado. La memoria de Elena reducida a una partida contable. ¿Y qué hay de la planificación estratégica? Se niega a considerar la automatización o la integración de inteligencia artificial. Afirma que destruiría la cultura de la empresa. Mientras tanto, nuestros competidores ganan cuota de mercado a través del avance tecnológico. Blas asintió con simpatía. ¿Cómo ha afectado esto al rendimiento de la empresa? Estamos estancados. El crecimiento se ha ralentizado. Las métricas de eficiencia están por debajo de los estándares de la industria. Mentiras envueltas en medias verdades. Nuestro crecimiento era constante, sostenible. Nuestros empleados eran leales porque los tratábamos como personas, no como recursos. En su opinión profesional, ¿qué necesita la empresa? Liderazgo fresco, estrategias modernas, un enfoque en las ganancias en lugar del sentimiento. Las palabras golpearon como golpes físicos. No era mi hija la que hablaba, era otra persona por completo. El contrainterrogatorio de Mauricio fue quirúrgico. Señora Hansen, ¿cuál fue el margen de beneficio de Tecnosoluciones el último trimestre? 12%. ¿Y el trimestre anterior? 11.7%. Así que bajo el liderazgo supuestamente incompetente de su padre, las ganancias están aumentando. Las fluctuaciones a corto plazo no indican viabilidad a largo plazo. ¿Y qué hay de la retención de empleados? 94% anual. El promedio de la industria, Valeria dudó. 67%. Así que su padre mantiene una mayor satisfacción de los empleados que el estándar de la industria mientras aumenta las ganancias. La retención puede indicar resistencia al cambio necesario. Mauricio sonrió fríamente. O un liderazgo excepcional. Blas protestó. El juez aceptó la objeción. Pero el daño estaba hecho. Julián Correa testificó a continuación. Directo. Centrado en las ganancias. Necesitamos un liderazgo que priorice el valor para los accionistas. La señora Hansen entiende las realidades empresariales modernas. Cuando terminó la sesión de la mañana, me sentí agotado. Ver a tu hija diseccionar públicamente tu competencia requería una fuerza que no sabía que poseía. Pero Mauricio me apretó el hombro. Fase 1 completada. Mañana contraatacamos. Afuera, la lluvia primaveral de la ciudad continuaba. Valeria pasó a mi lado sin reconocerme, rodeada de su equipo legal. Mi niñita, que solía esperar junto a la ventana a que papá volviera a casa. Ahora no podía esperar a que yo desapareciera. Mi asistente llamó suavemente.
Señor Hansen, hay algo que necesita ver. Sara colocó una carpeta en mi escritorio marcada como Comunicaciones de Empleados. Confidencial. Su rostro era sombrío. Valeria ha estado teniendo reuniones privadas, prometiendo aumentos de sueldo que nos llevarían a la quiebra. Abrí la carpeta. Transcripciones de reuniones. Hilos de correo electrónico. 6 semanas de promesas secretas a empleados clave. Aumentos salariales del 20% en toda la ingeniería. 30% para los jefes de departamento. Opciones sobre acciones que no existían. ¿De dónde sacaste esto? La gente habla, señor Hansen, especialmente cuando las promesas suenan demasiado buenas para ser verdad. Andrés llegó mientras yo leía lo peor. Su expresión coincidía con la de Sara. Tenemos un problema, Arturo. Dejó caer su propio maletín sobre la mesa de conferencias. Valeria se está acercando a nuevos accionistas, fondos de pensiones, grupos de inversión, pintándote como un obstáculo para un crecimiento explosivo. Andrés sacó correos electrónicos impresos. Valeria promete a los empleados aumentos de sueldo del 20%. ¿Basado en qué? ¿Magia? Les está diciendo que la automatización reducirá los costos tan drásticamente que los aumentos masivos son inevitables. Las matemáticas eran imposibles. Incluso la automatización total no generaría suficientes ahorros para los aumentos que prometía. Está cometiendo fraude. Se pone mejor. Andrés encendió su computadora portátil. He estado monitoreando las comunicaciones internas. Encontré algo interesante sobre su abogada. El rostro de Lorena Blas apareció en la pantalla. Fotografía profesional adjunta a un artículo de noticias. Blas fue sancionada por el Colegio de Abogados hace 2 años. Sobornó a un testigo en un caso similar. Suspendida temporalmente del ejercicio. Mi teléfono sonó. El número de Mauricio. Arturo, tengo pruebas de que Lorena Blas violó las normas éticas. ¿Qué tipo de pruebas? Entrenó el testimonio de Valeria. Le dijo exactamente qué decir, cómo formular las acusaciones. Eso es manipulación de testigos. Las piezas estaban encajando. La actuación pulida de Valeria no había sido confianza natural. Había sido guionizada. Más importante aún, continuó Mauricio, encontré irregularidades financieras en la gestión de cuentas de Valeria. ¿Qué irregularidades? Valeria transfirió fondos entre cuentas sin tu consentimiento. 3 ocasiones distintas. Un total de $847,000. El número cayó como agua helada. ¿Para qué? Honorarios legales, pagos a consultores, gastos de campaña para su intento de adquisición. Miré a André. Su expresión confirmó que él también estaba escuchando esto. Eso es malversación. Técnicamente, es uso no autorizado de fondos corporativos. Pero sí, es un comportamiento delictivo. Andrés se inclinó hacia adelante. Esto podría cambiar la dirección del caso. Más que cambiarlo, esto podría destruirla. La ironía era amarga. Mi hija había querido demostrar mi incompetencia demostrando su propia estupidez criminal. Caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad donde había construido todo, donde Elena había vivido y muerto, donde nuestra familia había crecido y se había fracturado. Mauricio, ¿cómo presentamos esto? Con cuidado. No queremos parecer vengativos, solo competentes. ¿Y las violaciones éticas de Blas? Presentaré una queja ante el Colegio de Abogados. Simultáneamente presentaré las pruebas al juez. Andrés estaba organizando documentos sobre mi mesa de conferencias. Registros financieros, comunicaciones de empleados, cadenas de correo electrónico que mostraban el engaño de Valeria. La cuestión es el momento oportuno, dije. La próxima audiencia es el lunes. Blas esperará que estemos a la defensiva de nuevo. En lugar de eso, atacaremos. Estudié las pruebas extendidas en mi oficina. 30 años construyendo una empresa, y mi hija había intentado destruirla con 6 meses de mentiras. Pero las mentiras finalmente se revelan. Programa una reunión con nuestros testigos de buena conducta. Quiero que estén preparados para un contrainterrogatorio agresivo. Andrés asintió. Ya está hecho. Patricia de contabilidad. David de ingeniería. Testificarán sobre tu competencia y sus engaños. ¿Y los empleados a los que les hizo promesas? La mayoría están confundidos. Confiaban en ella. Pero los números no cuadran.
El sol del atardecer se colaba por las ventanas de mi oficina. La ciudad en abril podía ser hermosa cuando dejaba de llover. Me iré a casa temprano, Gigi. Planearé nuestra presentación esta noche. Andrés recogió sus documentos. Tenemos suficiente munición para hundir un acorazado. Esperemos que podamos apuntar con precisión. Después de que se fueran, me senté solo en mi oficina. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío. Enfocado. Mañana, le recordaríamos a todos quién construyó Tecnosoluciones y por qué merecía algo mejor que las ambiciones desesperadas de mi hija. El juzgado se sentía diferente esta vez. La tensión crepitaba como electricidad mientras todas las partes se reunían. Valeria se sentó con Blas, confiada por su actuación anterior. No habían visto lo que se avecinaba. El juez Ferrer dio inicio a la sesión. Señor Reyes, puede presentar pruebas adicionales. Mauricio se levantó lentamente, deliberadamente. Un depredador que había encontrado una presa herida. Su señoría, la demandante realizó operaciones financieras no autorizadas. Blas se puso de pie de un salto. Protesto. Esto está fuera del alcance del caso. Denegada. Continúe, señor Reyes. Mauricio se acercó a la mesa de pruebas como un cirujano seleccionando instrumentos. Durante la investigación, encontramos 3 transferencias no autorizadas de cuentas corporativas, un total de $847,000. La cifra resonó en la sala. El rostro de Valeria palideció. Estos fondos se utilizaron para financiar la campaña legal de la señora Hansen contra su padre, sin la aprobación de la Junta, sin documentación, sin autorización. Mauricio proyectó los extractos bancarios en la pantalla de la sala. Fechas, cantidades, cuentas receptoras. Esto constituye malversación de fondos corporativos. Blas estaba luchando. Su señoría, estas acusaciones son intentos desesperados de desacreditación. ¿Desesperados? Mauricio sonrió fríamente. Estos son registros bancarios. Las matemáticas no mienten. Se volvió hacia Valeria. Ella parecía más pequeña de alguna manera. La ejecutiva segura de sí misma reemplazada por una mujer atrapada, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Además, tenemos pruebas de manipulación de testigos. La compostura de Blas se resquebrajó por completo. Eso es absurdo. La señora Blas entrenó el testimonio de su cliente, proporcionó frases específicas, pistas emocionales, respuestas estratégicas. Tenemos grabaciones. El juez Ferrer se inclinó hacia adelante. ¿Grabaciones? Cámaras de seguridad de la oficina con capacidad de audio. Las sesiones de entrenamiento de la señora Blas fueron grabadas inadvertidamente durante las revisiones de seguridad del edificio. La expresión del juez se ensombreció. Quiero que esas grabaciones se revisen de inmediato. Cuando llegó mi turno de testificar, me sentí tranquilo, centrado, listo. Señor Hansen, comenzó Mauricio formalmente. ¿Cuánto tiempo ha dirigido Tecnosoluciones? 30 años. Fundé la empresa en 1995 con $50,000 que pedí prestados contra mi casa. Ingresos anuales actuales, $247 millones. Beneficio neto, $29.6 millones. Número de empleados, 2047. ¿Ha sido declarado incompetente por algún profesional médico? No. Me sometí a una evaluación completa el mes pasado. Pruebas de función cognitiva, evaluación psicológica, examen físico. Todos los resultados fueron normales para mi edad. Mauricio presentó mis informes médicos. Certificados de buena salud de 3 médicos independientes. En su opinión profesional, ¿por qué su hija está llevando a cabo esta acción legal? Miré a Valeria. Se miraba las manos. Incapaz de mirarme a los ojos, ella cree que he priorizado la cultura de la empresa sobre las ganancias máximas. Quiere implementar medidas de automatización y reducción de costos que eliminarían empleos y reducirían los beneficios de los empleados. ¿Es la maximización de beneficios siempre la estrategia empresarial correcta? No. El crecimiento sostenible requiere equilibrar la rentabilidad con la satisfacción de los empleados, la lealtad de los clientes y la responsabilidad comunitaria. ¿Cómo ha afectado esta filosofía al rendimiento de la empresa? Hemos mantenido un crecimiento constante durante 30 años. La retención de empleados supera los estándares de la industria.
Los puntajes de satisfacción del cliente se mantienen en el percentil 95. Mauricio asintió. He dirigido esta empresa durante 30 años y conozco cada número, cada empleado, cada decisión estratégica. Mi hija quiere sacrificar la estabilidad a largo plazo por ganancias a corto plazo. El contrainterrogatorio de Blas fue desesperado. Señor Hansen, ¿no es cierto que se ha resistido a la modernización? Me he resistido al cambio imprudente. La tecnología sirve a los objetivos empresariales, no al revés. Su hija afirma que usted es emocionalmente inestable. Mi hija es joven e impaciente. Confunde la pasión con la inestabilidad, la convicción con la terquedad. Dice que toma decisiones basadas en el sentimiento. Tomo decisiones basadas en la experiencia. 30 años construyendo algo duradero. Blas siguió atacando, pero sus flechas no daban en el blanco. Las pruebas eran abrumadoras. Valeria había jugado sus cartas de forma espectacularmente mala. Cuando Correa testificó de nuevo, su confianza se había evaporado. Puede que haya sido demasiado optimista sobre los rendimientos proyectados. ¿Sigue apoyando la candidatura de liderazgo de la señora Hansen? Larga pausa. Estoy reconsiderando mi posición. El argumento final de Blas sonó hueco. A pesar de estas acusaciones, el problema principal sigue siendo la resistencia del señor Hansen a la modernización necesaria. Pero la respuesta de Mauricio fue quirúrgica. El problema principal es si una hija puede robar la empresa de su padre a través de mentiras, malversación y manipulación de testigos. El rostro del juez Ferrer era de granito. Orden en la sala. Dadas las graves acusaciones de mala conducta financiera y posibles violaciones éticas, este caso requiere una revisión adicional. Valeria finalmente me miró. Sus ojos eran los ojos de Elena, llenos de confusión y miedo. El tribunal se volverá a reunir en una semana para la decisión final. Mientras la sala se vaciaba, Valeria se acercó lentamente. Papá, por un momento, pareció la niña que solía pedir cuentos para dormir. Nunca quise que llegara tan lejos, pero llegó, cariño. Llegó, se alejó con su arruinado equipo legal, dejándome solo con los restos de nuestra familia. La victoria se sentía vacía cuando significaba destruir a tu propia hija. Todos de pie para el honorable juez Ferrer. La sala se puso de pie, como un solo hombre. Accionistas, abogados, miembros de la familia que se habían convertido en extraños. Sentí la presencia tranquilizadora de Andrés a mi lado mientras el juez entraba con el peso de la decisión. El juez Ferrer se acomodó detrás de su estrado, con los papeles dispuestos con precisión judicial. Pueden sentarse. El silencio era absoluto. 3 meses de guerra familiar reducidos a este momento. En el asunto de Hansen contra Tecnosoluciones, Incorporado, he llegado a mi decisión. El corazón me martillaba contra las costillas. Al otro lado del pasillo, Valeria estaba rígida en su silla, con la mano de Lorena Blas en su hombro. Después de revisar todas las pruebas, testimonios y documentación, el tribunal no encuentra motivos para declarar al señor Hansen incompetente para administrar sus asuntos comerciales. Un alivio me inundó como agua tibia, pero se sentía hueco. Además, las pruebas de irregularidades financieras y posible manipulación de testigos plantean serias preocupaciones sobre la conducta de la demandante. Los hombros de Valeria se hundieron. La lucha la abandonó por completo. El caso queda desestimado. El señor Hansen retiene el control total de Tecnosoluciones. Andrés se inclinó hacia adelante. Ha prevalecido la justicia, pero la justicia se sentía fría cuando significaba destruir a tu hija. Mauricio me estrechó la mano profesionalmente. Felicidades, Arturo. Tu competencia ha sido reivindicada. Reivindicada. La palabra tenía un sabor amargo. Al otro lado de la sala, Julián Correa ya se movía hacia nosotros. Oportunista como siempre, señor Hansen. Quiero expresar mi plena confianza en su liderazgo continuo. Ayer, respaldaba la revolución de Valeria. Hoy, era mi leal partidario. Por supuesto, Julián. Los negocios como siempre. Lorena Blas recogió sus papeles con precisión mecánica. Su carrera había sufrido un golpe significativo. Valeria estaba sentada inmóvil, mirándose las manos. La sala comenzó a vaciarse. Los reporteros garabateaban notas. Los accionistas susurraban estrategias.
Gente normal volviendo a sus vidas normales después de ver a una familia destrozarse. Pero yo no podía moverme. La Victoria debería sentirse mejor que esto. Andrés me tocó el brazo. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Lo hice. ¿O simplemente le di la razón a Valeria sobre mis prioridades? Protegiste lo que construiste. Lo que construimos. La empresa estaba a salvo. Mi reputación intacta. Los accionistas tranquilos. Todo por lo que había luchado estaba preservado, excepto la relación con mi hija. Valeria se levantó lentamente, recogiendo su bolso. Mateo esperaba junto a las puertas de la sala, con un alivio evidente en su rostro. La pesadilla había terminado para él también, pero ella se veía tan pequeña, tan derrotada. Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Valeria. Se giró, con los ojos enrojecidos pero secos, sin lágrimas. Papá, este no tiene por qué ser el final de nuestra historia. Algo parpadeó en su expresión. ¿Esperanza? ¿Miedo? Lo perdí todo. No, solo perdiste una batalla. No la guerra de la vida. Andrés nos observaba atentamente. Mauricio fingía organizar papeles mientras escuchaba. ¿Podemos hablar, en privado? Valeria miró a Mateo. Él asintió animándola. Aquí no dijo en voz baja. ¿Un café? ¿En algún lugar neutral? Necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto. Pero Valeria, me acerqué. Sigue siendo mi hija. Sigue siendo brillante. Sigue siendo capaz de grandes cosas. Su compostura se resquebrajó ligeramente. Incluso después de todo lo que hice, especialmente después de todo lo que hiciste. Se necesitó coraje para desafiarme, aunque el método fuera incorrecto. Me miró con los ojos de Elena, confundida y herida. Pero viendo algo nuevo. Te llamaré la próxima semana. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras se alejaba con Mateo, sentí algo que no esperaba. No victoria, no reivindicación. Esperanza. La empresa era mía. La familia aún podía salvarse. Y quizás, solo quizás, podríamos construir algo mejor juntos. 10 días de espera me habían llevado a este banco con vistas al lago. El agua brillaba bajo el sol del atardecer. El horizonte de la ciudad se alzaba como promesas detrás de los árboles. Había llegado temprano. Necesitaba tiempo para prepararme. Esta conversación determinaría si teníamos un futuro o solo un pasado legal. Valeria apareció a las 3:15, caminando lentamente sobre el césped. Llevaba vaqueros y un suéter sencillo, sin armadura de negocios, sin muros defensivos. Solo mi hija, Papá, se sentó a mi lado manteniendo una distancia cuidadosa. Gracias por venir. He estado pensando en lo que dijiste. En el juzgado. El lago lamía la orilla. Pasaban corredores. La vida normal continuaba mientras intentábamos reconstruir la nuestra. Papá, nunca sentí que estuvieras orgulloso de mí. Las palabras golpearon como golpes físicos. Valeria, cada logro se sentía invisible. Cada éxito parecía menos importante que la siguiente reunión de la junta. Me giré para mirarla de frente. Siempre estuve orgulloso de ti. Simplemente no supe cómo demostrarlo. Mamá intentó decírtelo. Dijo que necesitaba palabras, no solo oportunidades. La voz de Elena resonó a través de 5 años. Necesita tu atención más que la empresa. Tu madre era más sabia de lo que le reconocí. Quería demostrar que era digna de tu amor. Mi amor no necesita pruebas. Es incondicional. Ella rió amargamente. Entonces, ¿por qué se sentía tan condicional? ¿Por qué cada conversación se convertía en trabajo? ¿Por qué la empresa siempre era más importante? Miré el agua, observando los veleros navegar hacia el puerto. ¿Cómo explicas 30 años de prioridades equivocadas? Construí Tecnosoluciones para ti, para el futuro de nuestra familia. Cada noche hasta tarde, cada cena perdida, cada sacrificio, pensé que estaba proporcionando seguridad, pero también estabas proporcionando distancia. Sí, lo estaba. La admisión se sintió como soltar una respiración contenida. Confundí proveer con criar, el éxito con el amor. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Necesitaba a mi padre, no a un benefactor. Y yo necesitaba aprender la diferencia. El silencio se extendió entre nosotros. No incómodo ahora. Honesto. Cuando presenté esa demanda,
No solo estaba luchando por la empresa, estaba luchando por el reconocimiento, por la validación de que te importaba. Siempre me has importado. Solo que lo demostré mal. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Casi lo destruyo todo. No, casi nos salvas. ¿Cómo puedes decir eso? Malversé dinero. Mentí a los accionistas. Intenté que te declararan incompetente. Forzaste la honestidad. Nos hiciste enfrentar lo que estaba roto. El lago reflejaba las nubes de la tarde. La ciudad a finales de la primavera se sentía llena de posibilidades. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Eso depende. ¿Todavía quieres modernizar la empresa? ¿Confías en mí para eso? ¿Qué dices de un liderazgo compartido? Valeria me miró fijamente. ¿Estás listo para confiarme parte de la empresa? Estoy listo para confiarte el futuro de la empresa. Su respiración se entrecortó. ¿Codirectores ejecutivos? Tu innovación, mi experiencia, una asociación en lugar de una guerra. ¿Harías eso después de todo? Gracias a todo. Tenías razón sobre la modernización. Yo tenía razón sobre la cultura. Juntos podríamos construir algo de lo que Elena estaría orgullosa. Valeria se levantó, caminando hasta la orilla del agua. La observé procesar la propuesta, viendo la consideración de Elena en sus movimientos. Asociación completa. Autoridad igualitaria. Autoridad igualitaria. Responsabilidad compartida. Un equipo de liderazgo de padre e hija. Se dio la vuelta. ¿Y qué hay de la junta? Andrés ya nos apoya. Los accionistas quieren estabilidad y crecimiento. Podemos proporcionar ambos. Y los empleados respetarán el apellido Hansen a los dos. Regresó, sentándose más cerca esta vez. Tengo condiciones. Dime. Transparencia total. Ninguna decisión sin consulta. Implementación de tecnología moderna. Un programa de participación en las ganancias para los empleados. De acuerdo. Mis condiciones. Mantener la cultura de la empresa. Cambios graduales. No revolucionarios. Tiempo familiar protegido. Tiempo familiar, cenas semanales. Nada de hablar de negocios durante los cuentos de Mía. La fundación de Elena continúa. Valeria sonrió por primera vez en meses. Trato hecho. Extendí mi mano. ¿Socios? La estrechó firmemente. Socios. Luego me sorprendió inclinándose hacia adelante, abrazándome con fuerza. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mi amor. Siempre lo he hecho. Nos abrazamos junto al lago mientras la tarde se desvanecía. Padre e hija convirtiéndose en algo nuevo. Socios de negocios, familia, futuro. La cocina olía a la receta favorita de Elena. Valeria se movía entre la estufa y la encimera con una eficiencia practicada, pero esta noche se sentía diferente. La celebración estaba en cada gesto. Papá, preparé tu plato favorito. Llegué con un paquete envuelto y la sonrisa de un abuelo. Algo huele a la cocina de tu madre. Misma receta. Mismo amor. La mesa estaba puesta de manera formal pero cálida. Velas. La buena vajilla. El tipo de atención reservada para ocasiones especiales. Mía entró corriendo en la habitación con un vestido con manchas de pintura. ¿Abuelo? Mía. El abuelo te trajo algo especial. Le entregué el paquete envuelto. Rompió el papel con el entusiasmo de una niña de 4 años, revelando un traje de negocios en miniatura. Para cuando estés lista para dirigir Tecnosoluciones. Mía se rió, sosteniendo la pequeña chaqueta contra sí misma. ¿Seré la jefa? Algún día, cariño. Algún día podría serlo. Mateo salió de su oficina, con planos de arquitectura bajo el brazo. Me alegro de que volvamos a ser una familia. Yo también lo dije con total sinceridad. La conversación de la cena fluyó de forma natural. Mía parloteaba sobre el preescolar. Mateo hablaba de su último proyecto, un museo para niños en el centro. Valeria compartió los planes preliminares para la modernización tecnológica de Tecnosoluciones. Implementación gradual, enfatizó, respetando al personal existente mientras se mejora la eficiencia. Lo mejor de ambos mundos, estuve de acuerdo. Después del postre, Valeria sacó una carpeta de Manila, lista para hacerlo oficial. El acuerdo de asociación era elegante en su simplicidad. Autoridad compartida, responsabilidades complementarias, protocolos de resolución de disputas, todo lo que dos líderes empresariales obstinados necesitaban para trabajar juntos. Abuelo, ¿ya no estás triste? Miré a mi nieta.
que nos observaba con sabiduría infantil. No, cariño. Ahora el abuelo está feliz. ¿Porque mami y el abuelo son amigos otra vez? Porque volvemos a ser una familia. Firmé los documentos con manos firmes. Valeria lo hizo a continuación, su firma audaz y segura. Mateo sacó champán del refrigerador. Pensé que podríamos celebrar. Momento perfecto. Nos paramos en el comedor, con las copas en alto. 4 generaciones de familia, pasado, presente y futuro, unidas de nuevo. Por el nuevo futuro de Tecnosoluciones, declaró Valeria. Por las asociaciones familiares, añadí. Por no pelear más, contribuyó Mía solemnemente. Nos reímos, chocando nuestras copas con cuidado para incluir su jugo de manzana. Mateo levantó su copa más alto. Por Elena, a quien le habría encantado ver este momento. Por Elena hicimos eco. Sentí su presencia en la habitación, en la sonrisa de Valeria, en la risa de Mía, en la posibilidad de sanar. El champán sabía a esperanza. ¿Qué pasa el lunes?, preguntó Mía. El lunes, mami y el abuelo van a trabajar juntos, explicó Valeria. ¿Como un equipo? Exactamente como un equipo. Tomé a Mía en brazos, haciéndola girar suavemente. El mejor equipo de la ciudad. Afuera. El verano estaba comenzando. Días largos. Noches cálidas. Nuevas posibilidades. Adentro nosotros también estábamos comenzando. No la misma familia que habíamos sido antes de la guerra. Algo mejor, algo honesto. A medida que la noche avanzaba, nos trasladamos a la sala de estar. Mía me mostró sus últimos dibujos. Valeria y Mateo planificaron el horario de la próxima semana. Simples momentos domésticos que se sentían profundos después de meses de guerra legal. A las 8:30, me preparé para irme, con los brazos llenos de las obras de arte de Mía y el corazón lleno de posibilidades. Nos vemos el lunes, socia, dijo Valeria. Nos vemos el lunes, hija. El camino a casa me llevó por las calles familiares de la ciudad, pasando por la Torre Tecnosoluciones, pasando por el juzgado donde habíamos luchado, pasando por el mercado central donde la verdad había surgido por primera vez. Todo ello conduciendo al mañana, a la asociación, a la familia, al futuro que Elena siempre había imaginado para nosotros. Estacioné en la entrada de mi casa en el barrio residencial y me senté un momento mirando los dibujos de Mía. Figuras de palo etiquetadas como abuelo y mami trabajando juntos en grandes escritorios. La visión de armonía de una niña de 4 años. Un plan de negocios perfecto. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.